Ya llevamos más de una hora de retraso, Carito. Esto se está poniendo bastante incómodo. Esa torre que ven ahí arriba, ¿nos vamos a animar a subir, Carito? A ver qué tal es. Ahí viene. Nos encontramos en Cádiz. Y hoy les vamos a contar qué es lo que hicimos en un día en esta bella ciudad. Pero antes que nada, mi nombre es Mariano. Y yo soy Carolina. Somos de Buenos Aires, Argentina, y nos bajamos del crucero MSC Armonía. Por si no vieron nuestra experiencia completa en el crucero, les dejamos el link para que puedan verlo. Ahora vamos a conocer Cádiz. Vamos. En el crucero MSC Armonía iniciamos nuestro viaje desde Buenos Aires, Argentina, con destino a Venecia, Italia. En el episodio anterior les compartimos nuestra experiencia en Santa Cruz de la Palma, España. Si no lo vieron todavía, les dejamos el link para que puedan verlo. Ahora dirigimos nuestra travesía hacia Cádiz, España, un destino a 1.534 kilómetros que promete descubrimientos extraordinarios. Al llegar al puerto de Cádiz, experimentamos algo que podría ser familiar para muchos de ustedes. La desorganización en el proceso de desembarque nos llevó a bajar mucho más tarde de lo programado inicialmente. Bueno, resulta que está hecha una fila hace más de una hora, donde supuestamente salíamos por allá, y ahora acaban de abrir esto y están cortando toda la línea. Es un desastre, no sabemos por dónde vamos a bajar y qué va a pasar con esta línea que sigue por aquel lado. Ya llevamos más de una hora de retraso, Carito. Esto se está poniendo bastante incómodo, che. Además dijeron que era por cuestiones marítimas y la verdad es que no entendemos por qué, porque el clima está lindo, el mar está calmo, la verdad, hay que creerles, no sé. Bueno, Carito, finalmente acá estamos. Sí, pisamos tierra, Dios mío, llegamos a Cádiz después de una hora de retraso. Una hora de retraso para salir. Teníamos que desembarcar a las 11, desembarcamos 12 en punto. Y además tenemos que volver 18:30 cuando partí antes. Antes decía en el itinerario que nos íbamos a las 21 horas, pero ahora dice a las 19. Es decir, que nos sacaron 3 horas. ¿Qué vamos a hacer? Finalmente, enfrentamos una demora de una hora para bajar en el puerto de Cádiz, por circunstancias desconocidas para nosotros que también alteraron el horario original de retorno del itinerario, haciendo que perdamos un total de 3 horas. Este tipo de imprevistos puede ser un problema si contrataron una excursión fuera del crucero, pero afortunadamente nosotros optamos por explorar Cádiz por nuestra cuenta. Y ahora les vamos a mostrar cómo aprovechamos nuestro día en Cádiz, sin importar los contratiempos. Bueno, acá estamos en el hop-on, hop-off de Cádiz. Vamos a ver qué nos espera acá. Lo primero que hicimos fue, muy cerca de la salida del puerto, tomar el sistema de micros hop-on, hop-off, que nos costó 25 euros por persona. Frente a nosotros se erige un edificio sobrio y neoclásico, un testigo silencioso de la historia de Cádiz, el Palacio Provincial Antigua Aduana. Este es otro ícono histórico de Cádiz, la antigua Fábrica Nacional de Tabacos, actualmente convertido en el Palacio de Congresos. Continuamos nuestro recorrido atravesando la emblemática Puerta de Tierra. Este monumento responde a distintas épocas y fases de construcción. Desde el siglo XVI, cuando las murallas medievales ya no eran suficientes para el crecimiento de la ciudad, se erigió una nueva muralla con una puerta de acceso. Esta puerta, todavía visible hoy, se incorporó a una de las murallas del actual conjunto defensivo. Continuando nuestro recorrido por la calle Murallas de San Roque, nos topamos con una joya oculta, la fuente Lucio Cornelio Balbo. Nos encontramos ahora frente a la imponente Casa de Iberoamérica, que en sus orígenes fue la cárcel real. Nos cruzamos con otro tesoro arquitectónico, la Escuela Campo del Sur. Este hermoso edificio tiene la esencia de la educación en Cádiz, siendo la escuela pública infantil y primaria en el barrio de Santa María. Llegamos a la iglesia de Capuchinos. Este lugar guarda la leyenda de la trágica muerte del célebre pintor Murillo, quien, según cuenta la historia, falleció tras caer de un andamio mientras trabajaba en la pintura del altar mayor. Nuestra travesía nos conduce a un rincón especial, la Playa de la Caleta, la más familiar del centro histórico. En 1926 se erigió este hermoso balneario blanco llamado de La Palma, que actualmente alberga el Centro de Arqueología Subacuático. Aunque hoy es un lugar de paz y recreación, en el pasado esta playa necesitaba de la protección de los castillos que la custodian, San Sebastián y Santa Catalina. Ahora fijamos nuestra mirada en el imponente castillo de Santa Catalina del siglo XVI.
Este castillo, que pertenece al frente de la caleta, fue construido por una orden directa del rey Felipe II en 1500. Para aquellos que no estén familiarizados con los colectivos turísticos hop-on, hop-off, les vamos a explicar cómo funcionan. La flexibilidad es la clave, ya que pueden subir y bajar en cualquier parada del recorrido. Una libertad que en este caso nos permite explorar Cádiz a nuestro propio ritmo. Y justamente más adelante vamos a volver para bajar acá mismo, en este lugar especial que estamos viendo, el hermoso Parque Genovés. Nos encontramos ahora en la encantadora Alameda Apodaca, un paseo ajardinado que serpentea por el casco histórico de Cádiz paralelo al mar. Este lugar cobra vida con la historia a través del monumento al Marqués de Comillas, propietario de la compañía transatlántica que fue la naviera española más importante del siglo XIX. El monumento simboliza la conexión entre España y el continente americano, capturando la época de esplendor de la navegación y el comercio. Mientras disfrutamos de las imágenes de las hermosas calles de la ciudad, queremos compartirles brevemente la fascinante historia de Cádiz. Para empezar, vamos a decir que Cádiz es una ciudad situada en el suroeste de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Actualmente posee alrededor de 120.000 habitantes. La historia de Cádiz se destaca por su estratégica ubicación militar y comercial, siendo un punto clave entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. En la época romana, la ciudad experimentó un notable auge, construyendo anfiteatros y acueductos y llegando a ser la segunda urbe más poblada del imperio por un breve periodo. Durante la era de los descubrimientos, Cádiz desempeñó un papel crucial, sirviendo como punto de partida para exploradores como Cristóbal Colón. A lo largo de los siglos, sus puertos fueron escenario de trascendentales batallas navales y en la ciudad de Cádiz se promulgó la primera Constitución española. Cádiz dejó una marca indeleble en la historia, desde su prosperidad romana hasta su contribución en la configuración política de España. La primera parada que elegimos en este autobús turístico fue para descubrir a la majestuosa Catedral de Cádiz. Bueno, Carito, ¿dónde estamos? Estamos en la Catedral de Cádiz. Bueno, ¿vamos a entrar? Vamos a entrar a su catedral y a su torre. Esa torre que ven ahí arriba, ¿nos vamos a animar a subir, Carito? A ver qué tal es. Mirá que no hay ascensor. Gracias. Bueno, los tickets del bus nos incluyó la entrada a la catedral, que estamos esperando para entrar. Exactamente, nos salió 25 euros por persona. La entrada general tiene un costo de 7 euros por persona, pero al contratar el autobús nos incluyeron las entradas que mostramos para ingresar. La Catedral de Cádiz, un monumento religioso destacado, se erigió en el sitio de la antigua Catedral Gótica, destruida por un incendio en 1596. Aunque la construcción comenzó en el siglo XVIII, la catedral no se completó por completo hasta el XIX. La Puerta de la Asunción, su entrada principal, se instaló en 1838, marcando el final de su construcción. Es un notable ejemplo de los estilos barroco y neoclásico. A lo largo de los años, varios arquitectos contribuyeron a su diseño, resultando en una combinación única de estilos arquitectónicos. Explorar su interior revela una rica colección de capillas, altares y retablos, muchos de los cuales albergan obras de arte invaluable. Esta es la capilla de Santo Tomás de Villanueva. Una imagen del Niño Jesús con hábito de la Orden Trinitaria adorna el altar. En su altar capturamos la esencia de 2 lienzos que representan al titular, obras maestras de Antonio Quesada. El lienzo inferior es una copia de Murillo. Las hornacinas laterales resguardan imágenes de Santa Clara y San Fernando en mármol, ambas creadas por José Bover en 1856, agregando una dimensión escultural a este espacio sagrado. Ahora vemos a la capilla del Santo Ángel de la Guarda. El altar de esta capilla está presidido por un lienzo del titular y otro que representa a San Benito, ambos creados por Juan Manuel Fernández Cruzado en 1838 y 1842 respectivamente. Ahora nos encontramos en el corazón mismo de la catedral, la majestuosa Capilla Mayor. Esta capilla se divide en 3 áreas significativas: el presbiterio, el espacio para la asamblea de los fieles y el coro. El presbiterio, elevado alrededor del altar principal, alberga el altar mismo, la sede del obispo y los púlpitos desde los cuales se proclama la palabra de Dios.
El espacio para la asamblea de los fieles está destinado a la congregación que participa en los servicios religiosos, proporcionando un lugar de encuentro y devoción. Y finalmente, el coro, reservado para cantores y músicos, ofrece una perspectiva única para disfrutar de la belleza de la capilla y sus rituales. Una leyenda intrigante que rodea a la Catedral de Cádiz es la supuesta presencia en su interior de un fragmento de la verdadera cruz en la que los romanos crucificaron a Jesucristo. Es importante señalar que, oficialmente, la Iglesia Católica no confirma la autenticidad de esta información. Sin embargo, indudablemente, esta narrativa añade un toque de misterio a la rica historia de este lugar sagrado. Estamos ahora en la antigua capilla del Sagrario, donde se exhibe la custodia procesional del Corpus Christi. Este objeto litúrgico, utilizado en la Iglesia Católica, tiene la función de mostrar y honrar una parte especial de la ceremonia religiosa, conocida como la Eucaristía. Una pieza monumental y artística de orfebrería, que se alza imponente con una altura de 5,5 metros. Ahora nos sumergimos en uno de los lugares más emblemáticos de la Catedral de Cádiz, la cripta. Estamos entrando en la cripta. Este espacio subterráneo, ubicado debajo del altar mayor, guarda los restos mortales de varios personajes históricos y religiosos, convirtiéndose en un testigo silencioso de épocas pasadas. Este espacio circular no solo alberga historia, sino que está dotado de una magnífica sonoridad. Acá fue donde Marian puso a prueba la acústica, explorando la manera en la que el sonido danza entre las paredes de esta cripta llena de misterio. ¿Escuchás? Hola, sí, claro. Esto es un eco. Antes de salir de la catedral, notamos una máquina que acepta dinero para limosnas, un gesto moderno en este espacio lleno de historia y tradición. Además, venden souvenirs de la catedral que permiten llevar un recuerdo de este lugar. Nos dirigimos hacia la Torre del Reloj, un imponente campanario que nos va a brindar la oportunidad de disfrutar de una panorámica de 360 grados de esta ciudad mágica. ¿Listo para la subida? ¿Estamos listos? Vamos. Sí, capitán. Opa, qué tulqui. Con una altura impresionante de 40 metros, comenzamos nuestra ascensión por una rampa en forma de caracol que nos va a guiar hacia la cima. La altura total de la torre es de 56 metros y fue a mediados del siglo XIX cuando se le añadió el reloj que lleva su nombre. ¿Cuánto es, Carito? 30 de 72. ¡Wow! Estamos en la rampa 30. No llegamos ni a la mitad. De 72. Bueno, vamos. ¿Se ve el barco de ahí, Carito? De aquí se ve el barco. A ver. Campanadas. Están tocando. Oh, my. Qué linda vista. Lástima que se ve muy mal. Todo enrejado. Y no limpian los vidrios. No. Y el barco está ahí. Estos están más limpios. Mira. Oh, luz. Mares. Al vislumbrar este adelanto del océano Atlántico a través de la ventana, la ansiedad nos invadía. Aunque nos llevó varios minutos llegar a la cima, recordábamos las reglas que indicaban que no debíamos permanecer más de 10 minutos debido al espacio limitado. Cuando llegamos, un turista decidido se atrevió a tocar la campana, añadiendo un toque de espontaneidad a nuestra experiencia en la cima de la Torre del Reloj. Y ahora sí, contemplen esta maravilla. Una postal donde el mar y la ciudad se entrelazan acariciadas por el pincel de un artista celestial. Ante ustedes, el tamaño de la campana comparada con Carito, que se desvanece en la inmensidad de esta escena. Como diminutas notas en la partitura del horizonte, las campanas parecen rendirse ante la grandeza que las rodea, fundiéndose en la vastedad de este escenario majestuoso. No estábamos preparados para tanta belleza. Cádiz nos regaló un momento que nos erizó la piel, una experiencia que trascendió los sentidos y se convirtió en un susurro eterno en nuestros corazones.
Bueno, finalmente llegamos, aunque costó, Carito. Costó, pero llegamos a una de las torres de la catedral. Y miren qué hermosa vista. Impresionante. De todas maneras, estuvo bueno porque no había escaleras. No, la verdad que se agradece porque es en rampa. Entonces va todo en subida así. Y para mí es más fácil. Con escalones se hace un poco más difícil. Como toda ascensión tiene su descenso, llegó el momento de emprender la vuelta. Por suerte, la bajada nos recibió con una gentileza que nos hizo sentir agradecidos. Y la bajada es más fácil, Carito. Sí, pero igual hay que tener cuidado. Al salir de la catedral, nos encontramos en un punto de encuentro natural para todos los visitantes, la hermosa Plaza de la Catedral. Estamos en Plaza de las Flores y como pueden ver hay varias tiendas que te venden flores. Este lugar especial es conocido como la Plaza de las Flores, aunque su nombre oficial sea Plaza Topete. El motivo de este apodo se revela ante nuestros ojos. Las calles cobran vida con la vibrante paleta de flores que anima al paso de quienes la recorren. Caminando apenas unos metros de la Plaza de las Flores, nos sumergimos en el corazón culinario de Cádiz, el emblemático Mercado Central de Abastos. Este lugar vibrante y lleno de vida ofrece una verdadera experiencia sensorial, donde la frescura de los productos como pescados, mariscos, frutas, verduras y carnes se despliegan ante nosotros, invitándonos a explorar cada rincón de sus pasillos llenos de sabores y aromas. El edificio que resguarda el Mercado Central de Abastos, construido en el siglo XIX, presenta una arquitectura tradicional. Al salir, nos aventuramos por las encantadoras calles adoquinadas de esta ciudad costera llena de historia. Cada paso nos llevaba a través de callejones estrechos que se abrían entre edificios, revelando una arquitectura que contaba las historias de los siglos pasados. Balcones adornados con macetas de colores se destacaban entre las paredes blancas y pasteles, mientras las casas antiguas nos recordaban la rica herencia histórica que impregna cada rincón de Cádiz. Estas antiguas sendas de piedra nos sumergían en la esencia del pasado, revelando la magia de nuestro próximo destino. Carito, ¿a dónde estamos yendo? A Playa La Caleta. Playa La Caleta. A tan solo unos minutos más de caminata, nos aproximábamos a la melodía del mar que pronto resonaría en la icónica y pintoresca Playa de La Caleta. ¿Quién está ahí? Hola. ¿A quién está saludando? Pero ya no me ignora. ¡Hola! Hablan español, así que te entiende. Pues sí, bienvenido de besos. ¡Hola! Justo enfrente a la Playa de La Caleta nos recibió este hermoso, gigantesco y centenario árbol ficus, conocido como el Árbol del Mora. Una anécdota curiosa es que en junio de 2019, un turista con su afán de obtener las mejores fotografías se subió a sus ramas y, sintiendo miedo al bajar, requirió la intervención de los bomberos para ser rescatado. Señoras y señores, ante ustedes la Playa de La Caleta, la que exhibe la mayor personalidad gaditana, destacándose entre las mejores playas de Cádiz. Bueno, estamos por entrar a la Playa de La Caleta, que se ve hermosa. Y yo apuesto a que la arena debe estar a una temperatura totalmente preciosa. A ver, Carito, por favor, pruebe esa arena. Con las manos. No sé, no quema para nada. No quema para nada. No. Bueno, vamos a ver cómo está el agua. Debe estar, o debería estar, mira. muy fría. Oh, miren. Siendo amantes de los animales, las aves en particular despiertan nuestra debilidad. En la Playa de La Caleta nos maravillamos al encontrar abundante presencia de gaviotas del género Larus. Exhiben comportamientos sociales sorprendentemente cercanos a los humanos, asociándolos con la oportunidad de obtener alimento. Es crucial recordar que alimentar a las gaviotas puede ser perjudicial para su salud. Les pedimos encarecidamente a todos que no las alimenten. Familias y una gran cantidad de jóvenes, atraídos por su accesibilidad desde el centro histórico de Cádiz, frecuentan a esta playa en busca de un día de sol y mar. La cercanía y la belleza de La Caleta la convierten en el destino perfecto para aquellos que quieren disfrutar de la playa sin alejarse demasiado del vibrante corazón de la ciudad. La Caleta fue utilizada como escenario de varias producciones cinematográficas.
Una de las películas más conocidas es 007, Muere otro día, Die Another Day, en donde la caleta se convirtió en reemplazo de Cuba en una escena en donde 007 se encuentra por primera vez con el personaje interpretado por Halle Berry. Hay una anécdota muy divertida y es que en el making of, Halle Berry dijo: El mayor desafío de actuación que tuve durante esta escena fue hacer que pareciera que el agua estaba tibia, cuando en realidad me estaba congelando. Bueno, yo voy a probar el agua con mis manitos porque Carito no se anima. No, porque me voy a mojar y no quiero. Se va a mojar y no quiere. Miren lo que es esta agua preciosa. A ver. Bueno, a ver, vamos a probar esta agüita que supuestamente debería estar muy fría. Vamos a ver. Ahí viene. No, dale. No. Ahí viene. Ah, no está tan congelada, che. Yo acá me meto, pero como Sacate un campeón, las lástima que no traje. Sacate las zapatillas y métete. No. A ver. Venga acá. Ah, está divina, yo me meto. Si yo me metí en Mar del Plata, no me voy a meter acá en la caleta. Pero por favor. Evidentemente con Halle Berry tenemos diferentes termostatos. Una sugerencia para quienes estamos acostumbrados a aguas frías: traigan su traje de baño. Meterse en estas aguas es todo un placer. ¿Qué es esto del pica y pica 24 horas, Carito? Son máquinas automáticas las 24 horas. ¡Epa! ¿Qué tulqui? A ver, ¿qué es lo que hay acá? Por ejemplo... Todas golosinas, golosinas. bebidas las 24 horas y café. Y por ejemplo, ¿qué sale? A ver, acá tenemos algunos precios. Una hamburguesa que andás a ver cómo te sale, 3,50. Y todas son 3,50, excepto esta 3, esta 2,50, esta 4. Pero más o menos andan por ahí. Mira vos, curioso cuando menos. Es una constante en nuestros viajes por Europa. Caminamos y de repente nos topamos con lugares sorprendentes. Oh, uno va caminando y de repente se encuentra con esta belleza. Oh my God. Por favor, miren lo que es esto. No puedo creer. Wow. Qué lindo. La Plaza de San Antonio abarca 750 metros cuadrados y se destaca por su significado histórico. En este emblemático lugar se alzan la Biblioteca Provincial, el casino y su anexo, el Consulado de Argentina, bien ahí, y la majestuosa Iglesia de San Antonio. La Iglesia de San Antonio, inaugurada en el siglo XVII, experimentó diversas modificaciones a lo largo del tiempo. La fachada se destaca por conservar la portada de un barroco tardío, adornada con una imponente imagen del santo esculpida en mármol, añadiendo un toque de majestuosidad a este lugar de devoción. Continuamos nuestro paseo por las maravillosas calles de Cádiz con la melancolía de saber que nos acercamos al último lugar que exploramos antes de regresar al crucero. Carito, ¿dónde estamos? Estamos en el Parque Genovés. Una pregunta antes que nada, ¿ustedes están suscriptos al canal? Si no lo hicieron, háganlo y no se olviden de activar la campanita. Exactamente, porque si no, no les van a avisar que subimos un nuevo episodio. Este es el árbol drago, que es el mismo que estaba en La Palma. El Parque Genovés, creado y diseñado en el siglo XIX, es un refugio verde que fusiona la belleza natural con elementos arquitectónicos y culturales. Nos brindó un espacio para relajarnos y sumergirnos en la naturaleza en pleno corazón de la ciudad. ¿Qué habrá acá? Es una mini cuevita. ¿Una mini cuevita? ¿La cueva del drago? Por eso son las cuevas de los patos. Las cuevas de los patos. Nos encontramos en La Gruta, un lugar imperdible si es que van a conocer al parque, con un encantador lago artificial que alberga patos y gansos y una hermosa cascada. Aunque lamentablemente la cascada no estaba funcionando cuando pasamos, la experiencia de recorrer este espacio y estar cerca de estos simpáticos habitantes alados fue realmente encantadora. Hola, ¿te gusta? Hola, me gusta mucho. ¿Te Muy gusta tranquilo. Muy lindo. Acá tienen un invernadero. Un invernadero. Creo que sería nuestro botánico. Es un botánico. Claro. La Fuente de los Niños del Paraguas, adquirida en la Exposición Universal de París de 1878, cuenta la historia de amor de Pablo y Virginia, basada en hechos reales. ¡Wow! Mira lo que son estos árboles. Están re bien podaditos, son cipreses. Cipreses. ¡Qué lindo!
¿Y huele a ciprés? Huele a ciprés. Leve, pero huele. Qué rico. Como que lo querés tocar porque parece suavecito. Y no es tan duro. ¿No es tan duro? No, como está cortado parejito. Aunque nos faltó mucho por descubrir, estamos felices con todo lo que pudimos explorar en este tiempo limitado. Esperamos haberlos inspirado, incluso si solo disponen de un día para descubrir a la hermosa ciudad de Cádiz. Bueno, queremos agradecerles por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.